más, bienvenidos a su programa Hablemos de, con un invitado especial que ya en estos 10 minutos que llevamos de conversación, pues ya bastante activo, bastante inquieto. Ya nos dejó ahí 3, 4 buenas frases para tuitear, ¿va? Que estamos hablando del Twitter. Pero bien, la verdad, Richard Shaw, ¿cómo estás? Gracias, muy amable por la invitación. Bienvenido a tu programa. Vamos a cambiar. Este es un programa, al principio nos preguntabas dónde salías. Es un podcast. La idea del podcast es que se queda grabado en una plataforma digital a través del tiempo. Así que esperemos que de aquí a 10 años este programa lo sigan escuchando. Y una persona, cuando yo leía tu currículum, director de la revista C4, ex constituyente, fuiste militante de algunos partidos políticos, de la UCN, si no estoy mal. Solo de la UCN. Solo de la UCN. Y sobre todo, pero lo que más nos llamó la atención con Marcelo, y hoy la dinámica del programa siempre es tratar de hacer análisis, conciencia sobre la coyuntura que nos rige hoy en día, esta Guatemala que siempre te da algo diferente que opinar, que hablar. Pero hoy es un tema, pero lo que más nos llamó la atención es el tema del Hare Krishna. ¿Me corregí si lo digo bien? Bueno, a ver, vamos a ver. Para ir entrando, dígame. El programa va a ser tuyo, porque es de los programas a los que me presento sabiendo prácticamente menos que lo básico, pero muy interesado en saber más que lo básico. Así que contanos qué es el Hare Krishna y cómo es que comenzás a formarte ahí. Bueno, vamos a empezar. En el mundo existen varias líneas de pensamiento religioso, líneas espirituales. Entenderemos, por ejemplo, está el cristianismo, la cultura judeocristiana, está el judaísmo, está el islamismo y está el hinduismo. Son las grandes corrientes del pensamiento religioso del mundo. Dominantes, que podríamos decir que tienen una gran cantidad de seguidores. Cada una de estas corrientes, por ejemplo, en la corriente judeocristiana o los cristianos, se desprenden los protestantes, los menonitas, los cristianos protestantes, los testigos de Jehová, etc. En los judíos también están los judíos ortodoxos, etc. En los musulmanes están los sikhs, están otro tipo de diferentes ramificaciones del mismo tronco del islamismo. En el hinduismo es lo mismo. Entonces, el hinduismo, en contra de todo lo que la gente piensa que es una visión espiritual politeísta, no, es monoteísta, pero que tiene diferentes dioses menores. Entonces, dentro del hinduismo hay una corriente específica que se llama Vaishnavismo. El Vaishnavismo viene a América en 1965 a través de un monje renunciante que se llamaba Bhaktivedanta Swami Prabhupada, quien llega en el barco Jaladuta a Nueva York. Un hombre de 65 años que recibió la instrucción de su maestro espiritual de, mire, sabe que vayas a predicar a Occidente. Y el hombre se preparó, analizó, y ya cuando estaba... Ya a los 60 años dijo, bueno, vamos a cumplir la orden del maestro, y se vino a América. Y así es como viene el movimiento Hare Krishna a Guatemala, conocido como la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. Un movimiento que en los años 70, finales de los 70, de los 70 y 80, tuvo mucho auge en América Latina y el mundo. Obviamente con luces y sombras. Cuando llega a Guatemala en 1975, ¿verdad? Y lo trae un reconocido deportista, Carlos Cruz, campeón panamericano de natación, que se convirtió a esta línea de pensamiento que básicamente es el Vaishnavismo, que practican el Bhakti Yoga. Ok. Richard, sí, diga pues. Ahí, Richard Shaw, ¿es tu nombre civil o es tu nombre? Richard Shaw.
Shaw, Richard Alan Mackenzie Shaw Arribiaga. Mi papá no tiene nada que hacer vos. Yo siempre le reclamé a mi mamá, mira mamá, me pues 3 nombres, Richard Alan Mackenzie, para que me digan Richard. ¿Ah? ¿Y ese es tu nombre civil o es tu nombre? Porque entiendo que hay, dentro del mismo pensamiento, hay un nombre que me corresponde, que me dan. Hay un nombre. Resulta de que cuando uno ingresa a la congregación y empieza a practicar el Bhakti Yoga, el yoga del servicio, le otorgan un nombre. Un nombre que pretende a uno identificarlo con un objetivo espiritual. Mi nombre es Rupa Manohara. Y ese nombre significa el que sirve a quien controla y te ayuda a elevar tu mente. Ok, vamos a repetir. Entonces, Rupa Manohara. Rupa Manohara. Entonces en la congregación y le dicen, mire, el Prabhu Rupa. Entonces yo le dije, ¿cómo así que Prabhu Rupa? Todos, así como uno va a la iglesia, le dicen, hermano. Pues no es tu hermano, pero es hermano en el espíritu. Ok. Entonces, o en la guerrilla, compañero. Entonces es tu compañero de guerra. Entonces Prabhu significa maestro. ¿Por qué? Porque la teoría del hinduismo dice que cada persona es un maestro que te enseña algo. Entonces, el Prabhu Rupa, el maestro que me enseña algo. El saludo normal en las personas que practicamos yoga, que ahora hablar de yoga es normal. Claro. Pero en los 70s, mejor dicho, teníamos casi que nos exorcizan. El saludo normal en los Hare Krishnas y en las personas que practicamos yoga es Namaste. ¿Verdad? Así como hacen una reverencia, significa saludo lo más profundo y hermoso que hay en tu ser. ¿Qué te parece? ¿Qué relación tiene? Era la siguiente pregunta. ¿Qué relación tiene con el yoga? Porque justo cuando yo investigaba un poquito sobre el tema, encuentro que también a través del yoga es que se ha proliferado un poco este pensamiento, este corriente. Es que mire, pues, y la otra era, ¿crees que el yoga ha venido a volver un poco esto más una tendencia? Porque la gente, pues yo te soy honesto, yo hubo una época donde practico yoga y me parece el yoga un ejercicio sensacional en cuanto a temas de estiramiento. Te pareciera muy fácil, pero te exige demasiada resistencia, demasiada capacidad física, sobre todo en las piernas. Pero yo veo, o sea, mi pregunta es, hay mucha gente practicando yoga, pero no hay mucha gente sabiendo la conexión que tiene el yoga con esto. Es que mire, pues, de todo hay en la viña del Señor. Yoga, sí, viene de la unión sánscrita, yug, que significa unión. Ok. ¿Ah? Que tiene un parecido a la palabra religión, que significa religare, reunir. Unir, yoga, yug, unir. ¿Qué con qué? Religión, religare, unir o religar, ¿qué con qué? Y en la etimología de la palabra nos dice su objetivo, unir al ser espiritual, al alma, con la energía divina. Esto es la visión que tiene el yoga, de igual manera lo mismo que tiene la palabra religión, religare, reunir. Ahora, dentro del yoga hay diferentes tendencias. Ejemplo, las personas que me escuchan, que me ven, algunos dicen, pero ¿y este qué está hablando? Vamos a ver, muchos que me escuchan son católicos, pero hay católicos seglares, hay católicos practicantes, hay católicos bautizados y hay católicos que solo van a misa cuando alguien se muere o cuando los bautizaron. Entonces, ¿verdad? Entonces hay diferentes grados de práctica y diferentes tipos de práctica. Okay. Por ejemplo, el servicio en el cristianismo es una práctica. Pero la liturgia es otra práctica. La oración es otra práctica del mismo cristianismo. Mira dónde te voy a llevar. Entonces, el yoga se divide en 4 grandes ramas, ¿verdad? Que son el Hatha Yoga, ¿verdad? Que es el yoga de los ejercicios. El yoga de los ejercicios, que todos esos estiramientos, y que procura tener una visión del cuerpo humano en plena armonía, donde se entiende al cuerpo como un vehículo de servicio a Dios, por lo cual tú tienes la obligación de tenerlo en buenas condiciones, porque el cuerpo es el vehículo de tu espíritu. Por ejemplo, y lo vuelvo a poner, y por qué hago tantas referencias a
analogía con el cristianismo, para que la gente me entienda. Claro. Bueno, pues la gente dice, usted es una iglesia evangélica y no le dicen váyase a tomar, le dicen, no tome, hermano, no fume. ¿Por qué? Porque no es que, pero si usted es espíritu, ¿cuál es el problema? No contamina lo que entra al cuerpo, lo que entra por la boca, sino lo que sale. Entonces, ¿qué? Metamos drogas, no, ¿verdad? En todas las iglesias se le da un cuidado al cuerpo. Entonces, el Hatha Yoga habla del equilibrio del cuerpo, de la ingesta. Nos habla también de la fortaleza del cuerpo, porque el cuerpo es un instrumento que está al servicio de Dios, y Dios es la comunidad. Dios no necesita que lo sirvamos, pero un cuerpo maltrecho no puede orar, no puede servir, no puede amar. Ese es el Hatha Yoga. Después está el Jnana Yoga. El Jnana Yoga es el yoga del conocimiento. Entonces, ¿qué podemos nosotros hablar de nuestro cuerpo si cuidamos lo que ingerimos? No tomamos ningún tipo de intoxicantes, pero no la pasamos viendo pornografía, alimentando nuestro cuerpo, nuestra mente con puras cosas vanas o que no tienen sentido. Como por ejemplo, ahorita la gente tiene una adicción por las redes sociales, una adicción por el TikTok, pero díganme, ¿cuánto de lo que ven construye? Entonces, el Jnana Yoga es el yoga o la práctica correcta del estímulo intelectual por medio del conocimiento. Ese es el Jnana Yoga. Y hay otro tipo de yoga, que es el Bhakti Yoga. ¿Verdad? El Bhakti Yoga es el yoga del servicio devocional, donde se privilegia la actividad de servir a la comunidad y de servir a Dios. Obviamente Dios no necesita servir porque es el Todopoderoso, pero entonces ¿cómo manifiestas tú tu servicio? Como la Madre Teresa, sirviendo, dando, siendo parte de la solución y no parte del problema. Pero para eso necesitas tener, conocimiento, Jnana Yoga y Hatha Yoga, un cuerpo sano. Me falta uno que se me fue. Son 4. Se me fue la vara ahorita con este otro. Y Ashtanga Yoga, que es un yoga más dedicado a la fortaleza del cuerpo, el Ashtanga. Incomoda, te pregunto, Richard, porque a veces pues uno lo hace por hacer deporte, pero incomoda tanto practicante de yoga sin saber el conocimiento de lo que está haciendo. Mire, lo que pasa es que es una tendencia. Ahora hay yoga, wine yoga, beer yoga. Mire, la gente hace, donde ve un gap comercial, lo explota. Pero en 1970, la explosión del yoga, por ejemplo, los Beatles practicaban con Maharishi Mahesh Yogi, practicaban Hatha Yoga y meditación trascendental. O sea, ha sido una tendencia. Pero lo que pasa es que se empezó a reducir la resistencia por parte de los grupos fundamentalistas que relacionaban el yoga con algún tipo de secta satánica. Y es que resulta que obviamente se dan cuenta que no es así. Pero buscamos básicamente lo mismo. Las personas que me ven en este podcast, que me escuchan en el podcast o que me ven en YouTube, quiero que sepan esto. Y colegio para la historia. Todos aquellos que buscan las bendiciones de Dios son nuestros hermanos en la fe. Y eso no importa su forma de adoración. Imagínense, todos los que buscan la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque resulta que si tú estás buscando acercarte a Dios y tú tienes un camino, pues bravo, qué bueno que sigas en ese camino. Ahora, esto no es competencia. Esto no es de yo tengo la camiseta del Barça y vos la del Real Madrid, o yo soy del Comunicaciones y vos del Municipal. No, esto es una cuestión de pureza e intención en el corazón. Yo conozco cristianos excelentes, musulmanes excelentes, judíos fantásticos, pero también conozco Hare Krishnas excelentes. También conozco el otro lado de la moneda, porque somos seres humanos. También hay Hare Krishnas pícaros, hay católicos pícaros, pastores pícaros, hay musulmanes, hay de todo, porque somos humanos. Ahora bien, y se los digo a ustedes, son caminos espirituales, pero no te fijes en los caminantes, fíjate en el camino y síguelo. Si te inspira, si te sirve, si te hace ser una mejor persona, hágale.
pero no te pongas a odiar a los vecinos de los otros caminos porque no siguen el que tú quieres, porque eso es querer imponer tu voluntad y tu inspiración a los otros. Ya pasaron los tiempos de la Inquisición, los tiempos de la obligación, ya pasaron los tiempos en que se acusaba a una persona porque no pensaba igual que uno. Ahora estamos regresando un poquito a eso, ¿no? Porque en la generación de los ofendidos y la generación de cristal, ya piensa uno diferente y me ofende lo que dice. No, hombre. Tenemos que tener tolerancia. Y en el principio religioso es algo que a Guatemala le ha costado todavía. En el principio religioso, en todos los principios, creo yo, somos intolerantes ante todo. Dijiste todo bien, menos la analogía. Nunca yo con una camisa municipal y nunca yo con una camisa del Barcelona. Porque así dijiste. Yo con la de comunicaciones, te señalaste. Yo con la de municipal. ¿Vos sos de dónde? Yo soy gente decente y congruente, por ende le voy a Comunicaciones y a Real Madrid. Sí. No puedo fíjate vos. Y sabe una cosa, yo respeto a la gente que obtiene un grado de distracción con el fútbol, pero a veces yo pienso que esa es una de las razones por las cuales los extraterrestres no bajan al mundo. Imagínese usted es un extraterrestre en una nave espacial viendo a millones de personas pendientes de 22 tipos detrás de una pelota, a ver qué. Y se pegan y se matan los unos por los otros. Es más, usted se calificó de decente, eso significa que los demás son indecentes. Ahí vemos la intolerancia de una camiseta deportiva. Ahora imagínense una camiseta religiosa. Recuérdense que cuando aquí vino, en 1592, el primer vaquito español, en una mano traían la cruz y en la otra traían la espada. Eso es correcto. Entonces vamos complicados. Vamos. Richard, ¿quién fue? Porque entiendo que lo ven como una persona que vino al mundo, que bajó al mundo, según lo que yo leí y vi. ¿Quién fue Hare Krishna? Bueno, no, Hare Krishna se le denomina al movimiento, como decir los dominicos, los franciscanos, los jesuitas. Porque eso es otra cosa. La gente piensa, ¿usted es hinduista? No, de entre el hinduismo hay diferentes líneas, así como los católicos tienen dominicanos, franciscanos, maristas, de todo, ¿eh? Entonces, ¿quién es Krishna? Es la pregunta. Okay. Krishna es uno de los tantos nombres que se le da a Dios, como Jehová. Y fíjate que es curioso, que los nombres de Dios en todas las culturas representan cualidades, atributos. Jehová, el Dios de los ejércitos. Jireh, el que todo lo provee. Krishna, el más atractivo. Son atributos de Dios. Entonces Krishna es un nombre de Dios. ¿Quién fue Krishna? Krishna es una encarnación divina que viene al mundo hace 5,000 años y que deja un legado de enseñanzas a través de un manual de instrucciones de vida que se llama el Bhagavad Gita, que se llama el Canto del Señor. Es una conversación que Krishna tiene con su amigo Arjuna en un campo de batalla. Este es uno de los libros más antiguos y respetados de toda la historia. Schopenhauer, Einstein, una cantidad de autores todavía hablan de Gandhi, habla sobre este libro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una visión muy elevada de lo que es la relación del alma con Dios, ¿verdad? Donde explica que la finalidad última del alma no es servirse del absoluto, sino servir al absoluto. Krishna entonces vendría siendo... Krishna. Este nunca habla bien. Krishna. Vendría siendo el Jesús de los cristianos. No. Jesús decía, yo soy el Hijo. Ok. Nadie llega al Padre si no es por mí. Ok. Él es el nombre del Padre. Él se congrega el Padre. Es Dios encarnado. Ok. Una divinidad encarnada. Ok. Contame, ahí me pareció curioso el tema de las comidas. Hay una comida que es una especie de sagrada, que no es para alimentar, no es para saciar el deseo de uno, sino tiene otro significado. Mira, eso lo que pasa es de yo lo tenía como comida sagrada, pero no es el nombre correcto. Se llama Prashadam. Ok. ¿Qué pasa? Dentro del principio de la concepción, lo que va creando la capacidad del ser humano de entender su posición frente al absoluto, es que hay todos sus actos a lo largo de
a lo largo de su vida sean congruentes para construir su vida espiritual. La alimentación es uno de esos, es uno de esos elementos. Entonces, se le pide a la persona que está empezando este proceso que consagre sus alimentos. ¿Cómo? Llevando un proceso sencillo. Cocinas, tu almuercito y todo, ¿no? Pero vienes y antes de probarlo, lo ofreces en el altar, como lo hacen los católicos con las hostias, Okay. santificando los alimentos, y lo que hacen todas las familias guatemaltecas cuando le damos gracias a Dios. Okay. Entonces, por eso, ese alimento que nutre tu cuerpo, también nutre el alma, porque tú le diste la primicia a Dios. ¿Eso es con todas las comidas o es una en particular? Con todas las comidas, uno pues debería hacer eso. Mira, es como todo. Okay. Hay recomendaciones básicas, recomendaciones difíciles a veces para algunos de cumplir, otras no tan difíciles, ¿verdad? Que se le hacen a las personas que quieren seguir el sendero espiritual. Okay. ¿Es un proceso de sanación esto? Mire, de sanación, digamos que nacimos bien. Nosotros nacimos así, limpiecitos. Quien empieza a escribir mal la plana en nuestros cerebros es la sociedad. Entonces nos hacen, ¿cómo te digo? Usuarios de hábitos que a veces no son los más constructivos. Por ejemplo, una fiesta, ¿qué va? Vamos a hacer una fiesta. Entonces, maten un coche y compren cerveza. De tiempos inmemoriales el vino ha estado presente en las celebraciones de la humanidad, ¿sí o no? Claro. Ok. Pero si usted tiene un bebé de 4 años, ¿qué le va a dar? ¿Leche o vino? Leche. ¿Por qué? Porque es más nutritiva. El vino es opcional. Nosotros lo recomendamos, al igual que todas las tradiciones místicas, a las personas que se abstengan de consumir cosas que le hagan daño a su cuerpo, ¿verdad? Nos referimos al alcohol, las drogas, el cigarrillo, ¿verdad? Ok. Y en el tema y también le recomendamos a las personas que para mejorar su estado físico, pues tomen una dieta vegetariana. Yo soy vegetariano desde los 14 años. Ok. Soy vegetariano desde los 14 años y aquí estoy, sanito. Como dijera mi amigo, todo es sugerido. Mire, es que no hay ninguna imposición. La imposición se convierte en obligación. Y aquí la imposición y la obligación no nace del corazón. Tiene que ser motivación. O sea, yo le puedo decir a usted, su mamá le dijo de chiquito, mi hijo estudie, pero ¿quién decidía? Usted. Entonces, le sugerimos a las personas, de acuerdo a su grado de convicción, mire, nosotros sugerimos que para mejorar en su vida espiritual, en su desempeño físico practicando yoga, pues se abstenga de intoxicarse, se abstenga de comer carne, ¿verdad? Hay quienes van un poco más allá, ya no comen ni huevos, no comen ni leche, no toman leche, se vuelven veganos. Es una cuestión de sugerencia, no hay imposición, ¿verdad? Todo esto es convicción. ¿Tuviste que tener algún maestro para poder Claro, esto? yo cuando empecé en 1977, hace muchos años, se abrió un centro acá, un centro de práctica de Bhakti Yoga en la zona 13, frente al Zoológico La Aurora. Ahí conocí a algunos practicantes, Kalpataru Das, que era Carlos Cruz, guatemalteco, ya murió, varios diferentes practicantes de la filosofía, pues, pero mi iniciación fue con un monje alemán que se llama Bhaktialoka Paramedwaiti Swami Maharaj. Es un representante que fue discípulo de este señor mayor hindú que vino, ¿no? Entonces es como quien te da la hostia, ¿no? El que te hizo la primera comunión. O sea, el que te dio la primera comunión es tu maestro. Pero realmente en esta filosofía, como lo explicaba al principio, todos son maestros, todos son prabhus. Porque todo aquel que viene a enseñarte cómo puedes acercarte a maestros es tu maestro. Entonces hay 2 tipos de maestros. El maestro iniciador, que se llama Diksha Guru, y el maestro instructor, que se llama Siksha Guru.
Entonces yo te puedo decir, Cristo es mi maestro instructor. Yo leo diariamente un libro que se llama La imitación de Cristo de Santo Tomás de Kempis. Me parece fabuloso y recomendadísimo para todos. Claro, hay que leerlo con una mente amplia porque Tomás de Kempis le da duro al ego de cualquiera. No se necesita ser católico, cristiano o evangélico para leer a Tomás de Kempis. Se necesita ser un buscador. Yo sigo buscando. Ya voy a cumplir mis 30 años y sigo buscando. Pero 30 años de estar buscando continuamente. ¿Y has sido maestro? ¿Ah? ¿Has sido maestro seguro? No, yo pues, como te digo, todos somos maestros. Yo aprendo de ti. Aquí estoy en mi primer podcast, estoy aprendiendo de ti. Tú eres mi Prabhu, tú eres mi maestro. En el podcast. Entonces todos somos maestros. Tenemos diferentes capacidades. Obviamente yo soy catedrático universitario ya hace 15 años y entonces, yo enseño y trato, ojo, de enseñar más con el ejemplo que con la palabra. Aunque es difícil. Es difícil, papadito, porque perfecto no soy. Claro. Alguna que otra travesura he hecho en mi vida, pero no es como cuántas veces te caes, sino cuántas veces te levantas y te mantienes en pie. Así es. A ver. Todos tenemos muertos en el closet, eso nos queda claro. ¿Qué es un mantra? Mantra significa man, mente, tra liberación. Mantra es una oración. La gente dice, ay, ¿cuál es tu mantra? Es como una oración, es una letanía. El Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tus frutos, tu vientre. Ese es un mantra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ese es un mantra. ¿Por qué? Porque es una oración que te acerca a un pensamiento espiritual. Entonces, hay una diferencia entre oración, letanía y clamor. Una vez. La oración es cuando el creyente dobla rodillas y establece una conversación con Dios. Y le habla, y le pide, y se exterioriza, y tal, ¿verdad? Yo he orado. Dios no me ha contestado. Así que me mande la respuesta por correo, me mande WhatsApp. No, me contesta como él le habla a uno en el corazón, con pensamiento, ¿no? Pero donde me salga una voz y me diga, bueno, Richard, tal cosa, ahí me muero el susto. Pero creo que Dios tiene formas misteriosas de comunicarse con todos. Entonces la oración es cuando establecemos una conversación con el Señor, más que todo cuando nosotros nos expresamos con Él como un amigo. Eso se llama dacia. Ahora está también la letanía. El rosario es una letanía. Y ojo, la letanía es muy interesante. El rosario nace, si no estoy un poquito equivocado, lo implementa en la Iglesia Católica San Francisco Javier o Ignacio de Loyola, uno de los dos, luego de venir de la India. Y el rosario, que es una pitica, una cosa con bolitas, es una constante en varias religiones, en el budismo, en el islamismo, en el cristianismo y también en el vaishnavismo, o sea, en los Hare Krishna. Entonces los Hare Krishna tienen como rosario, y al igual que el que se reza el rosario, que es una letanía donde se repite una oración constantemente, pero al repetir este mantra, la persona va entrando en un estado de meditación donde medita en el significado de esas palabras, como ocupando su boca y sus oídos a través de este mantra. Por eso es que las personas cuando hacen meditación trascendental, cuando hacen yoga, hacen mantralización, que ayuda a limpiar energéticamente tu mente, la va aquietando de todos esos sonidos que te deja el TikTok, el WhatsApp, el Facebook, la televisión, los radios, el reggaetón. No, eso ya no es ruido, eso ya es una catástrofe. El reggaetón es una catástrofe para el ser humano. Hay que ser tolerantes, lo dijimos hace... Sí, yo soy tolerante, escúchalo tú y escúchalo en tu casa. Pero yo lo tolero lejitos. No sé, es que ser tolerante no significa ser incluyente. Yo lo tolero, pero vos por allá y yo por acá. Yo tengo la capacidad de definir. Ahora, no me quieras imponer tu reggaetón. Yo no te voy a imponer mi meditación. ¿Entiendes? Entonces, el mantra es eso, la repetición de eso. Entonces ya hablamos de la oración, que es hablar. Hablamos de la letanía, que es la repetición constante de una oración que nos ayuda a meditar y entrar en un estado alfa de conciencia. Y está, ojo, el clamor. El clamor es cuando, por ejemplo, tú vas caminando y de pronto un carro avienta a tu niño y entonces tú miras al cielo y le clamas, pero de lo profundo de tu corazón, Señor, ayúdame. Eso es un clamor, que eso ya
nace de lo más profundo de tus entrañas. Y lo ideal sería que nosotros pudiéramos orar con un sentimiento de clamor, que nuestros ojos, nuestro corazón se llenara de tanta devoción que pudiéramos pedirle a Dios de corazón, con un corazón puro. Porque Dios no es un cajero automático. Dios no es una casa de empeño. Te prometo ya no voy a tomar, pero ayúdame para que fulanita me dé que sí. Te prometo tal cosa, pero dame tal cosa. Dios no es una casa de empeño donde tú empeñas tus penitencias para obtener beneficios personales o espirituales. No, eso deberíamos de clamar. El mantra debe ser un clamor. Los católicos van a misa los domingos. Los evangélicos vamos al servicio los domingos. ¿Cuál es? Mire, bueno, hay dos tipos de practicante. Dice, los católicos vamos a misa el domingo. No, usted va a misa el domingo. Pero hay otros católicos que van a misa todos los días. Y hay otros católicos que van a misa 2 veces al día. Y hay otros católicos que dan la misa. Entonces hay diferentes grados. Está el practicante seglar y el practicante monástico. Entonces, en la práctica monástica de una persona que está buscando el camino del Bhakti Yoga, la práctica es asistir diariamente a las 4:30 de la mañana a una ceremonia que se llama Mongol Artik, que es básicamente una misa. Y te voy a decir que lo curioso de todo, así como está el rosario, que son 54 cuentas se llama pelotitas, los Hare Krishna utilizan una yapa que tiene 108 cuentas. Curioso, ¿no? Es el doble de cuentas. Pero ¿qué te parece que los budistas utilizan otra que tiene 27 cuentas? Va bajando. Y los musulmanes solo que tienen 16. O sea, hay muchas, hasta los griegos utilizan eso. Entonces, esto de la repetición ha de tener algo. Y nos damos cuenta que son formas de acercarnos a Dios. Entonces se practica el Mongol Arti, que es al amanecer, que es una meditación al amanecer. Si tú practicaste yoga, o si las personas que me ven han practicado yoga, si coinciden conmigo, es que el maestro les dice que la mejor hora para practicar yoga es el amanecer. Eso se llama Brahma Muhurta. Tu oración al amanecer. Tú te autodenominas evangélico. El evangélico practica lo que se llama el devocional. Y el devocional se practica en la mañana, cuando recibes la palabra. Entonces, la práctica en la visión Hare Krishna depende de tu grado de rendición, de Saranagati. ¿Qué tan rendido estás? ¿Qué tan involucrado estás en la visión? Eso va a depender tu grado de rendición. Va a depender tu grado de práctica. Porque un cura practica de una manera, un novicio de otra manera, una señora de la cofradía de otra manera y tú de otra manera. Todos son cristianos. En su medida, solo Dios sabe qué grado de acercamiento y de pureza tiene el corazón de cada uno. Claro. Porque también les vamos a decir, ¿verdad? ¿Cómo es que dice la Biblia? Me dice Señor, pero son como sepulcros blanqueados. O sea, no es lo que se dice, sino lo que se hace, y más de lo que se hace, la pureza del corazón, y eso solo la conoce Dios. Entonces no hay un día específico, digamos. Todos los días debería de ser. Ahora, nosotros, digamos, en Guatemala hay una reunión semanal donde supuestamente llegan los feligreses, ¿verdad? Los congregados, y lo que le llaman el festival dominical. Se hace todos los domingos, que es un día de descanso, que la gente no puede trabajar, y se reúnen alrededor de una plática, se leen las escrituras, como en la Iglesia Católica, se hace una misa, que se llama el Artik, que te voy a decir, incluye elementos como el fuego, el aire, el agua y el incienso. Lo mismo que utiliza la Iglesia Católica, lo utiliza la ceremonia de Bhakti Yoga. Entonces hay como muchas similitudes, ¿no? Interesante. Y entonces son solo formas la liturgia es una manera de concentrarte, de atraerte, de enseñarte a adorar a Dios. ¿Qué tan importante es la comunidad? Yo escuchaba que es que uno no puede permanecer, o sea, si uno no puede permanecer en comunidad, debe buscar estar siempre
en contacto Mire, con pues ella. es que ve qué pasa. Ustedes, si va a una iglesia evangélica, pues los hermanitos lo van a invitar a servir y todo. Pero entonces le dice, bueno, si no puedes servir directamente todos los días, pues sirve 2 días. Si no puedes servir 2 días, pues sirve 1. Y si no puedes servir ningún día, por lo menos asiste a las reuniones. Mantente conectado. Porque la creación de un hábito de asociarse con personas que piensan igual que uno nos ayuda en la parte del Jnana Yoga, ¿no? Personas que hablan de cosas de Dios. Mira, hay 3 tipos de personas. Las personas que hablan de las cosas. La primera, las personas de tercera clase hablan de otras personas. ¿Entiendes? Esas son, que digamos, las personas que hablan las de tercera clase hablan de otra gente. Se la pasan chismeando, hablando de una familia, de otra familia. Las personas de segunda clase hablan de dinero. ¿Ah? Pero las personas de primera clase hablan de Dios y hablan de servir a la comunidad, de proyectos, de beneficio para la comunidad. Entonces, tú estás diariamente expuesto a personas que te hablan de política, que te hablan de que del presidente hizo, que el presidente no hizo, que los diputados hicieron, que los diputados no hicieron. ¿Ah? Hablas de personas que te la pasan hablando de dinero. Mira, vos hagamos este negocio, hagamos este otro negocio. Pero ¿cuánto tiempo de tu vida estás escuchando personas que te hablan de la superación espiritual, de que alimentes tu lado bueno, que mantengas ética, que mantengas valores? Porque si analizamos acá, el problema de la sociedad guatemalteca y de la sociedad en el mundo no es un problema más ideológico, es un problema de ética. Y los referentes éticos de todas las sociedades en el mundo ha sido la religión. También la religión se ha convertido en un instrumento de explotación y de maldad, pero amarás a tu Dios, amarás al prójimo como a ti mismo, no matarás, no robarás. Son cositas que ayudarían mucho en el gobierno. Y en la sociedad. Y en la sociedad. Porque no solo el gobierno es culpable de lo que pasa aquí. Hubo una parte donde fueron perseguidos al entrar acá. Contanos, porque esa parte sí... Esa es muy simpática. Mira, pues, en los años 70, el quien fuera director de la Hemeroteca Nacional, Rigoberto Branas Mitia, ¿verdad?, estaba en desacuerdo que su hijo, Rigoberto Bran Quintana, fuera miembro de la comunidad Hare Krishna. Y entonces le montó una perseguidora tenaz, ¿verdad? Al punto que, claro, Rigoberto Branas Mitia es un hombre con muchos contactos políticos y todo eso. El punto, entonces es como cualquier comunidad quería establecerse jurídicamente. No había chance de tener personería jurídica en Guatemala. No había. ¿Por qué? Porque se permitía a la asociación religiosa la formación de asociaciones de iglesias. Y las iglesias son solo aquellas que se fundan basadas en las enseñanzas de Pedro y de Cristo. Entonces, por esa razón, no había iglesia. Tuvimos la mala suerte que en la época de Lucas, una esposa de un militar y su hijo se sintieron atraídas por la filosofía, se hicieron Hare Krishna, al militar no le gustó y mandó a cerrar todo eso. Y el permiso que tenían para operar lo cancelaron. Y claro, todo esto apoyado por don Rigoberto Branas Mitia, que no quería ver a su hijo ahí, pero de malas, porque siguió toda la vida y ya murió Rigoberto Bran Quintana, que fue uno de los fundadores del movimiento Hare Krishna en Guatemala, y así fue. Entonces se cierra y no hay posibilidad de recuperar una personalidad jurídica ni de funcionamiento legal. Podías funcionar en lo privado, pero abrir un centro de reuniones era complicadísimo, ¿verdad? No fue sino que hasta la Constitución de 1984-85 que a través de una lucha política se logró cambiar este aspecto, porque se le garantizó el derecho de asociación y de personería jurídica no solo a los Hare Krishnas, a la fe Bahá'í, a los judíos, a los musulmanes y a todos aquellos que no fueran enmarcados dentro de la iglesia. Además, por ejemplo, la iglesia católica no pagaba impuestos. La iglesia evangélica tampoco pagaba impuestos. Pero entonces,
para establecer una unidad, una ley no discriminativa, el artículo de la Constitución sobre la libertad de religión garantiza eso. Y eso fue una lucha, hermano, tenaz. Que tengo a bien, ahí están los diarios de sesiones de la Constituyente, donde yo tuve bien a participar como miembro de ese conglomerado de diputados, como el diputado más joven, donde luchamos abiertamente contra el monopolio de la legalidad religiosa en Guatemala. Recordemos que la Iglesia Evangélica viene a Guatemala hasta 1871. Hoy, 30 de julio, estamos celebrando la revolución liberal, que le permite el funcionamiento legal a los evangélicos. Pero antes de eso, solamente católicos. Y la influencia se ve todavía hoy. El presidente toma posesión y sale de tomar posesión y se va a la catedral a que le den la bendición. Y ahora después sale de la catedral y se va a la megafrater a que le den la bendición. Eso solo se ve en Guatemala. Es una verdadera sincretismo entre el poder político y el poder religioso. Entonces, mire, ahora estamos funcionando con la Asociación Vaishnava Guatemalteca, la Asociación Civil, ¿verdad? Ya el tema religioso es mucho más amplio, la gente ha evolucionado y bendito Dios, ya no hay persecución, más bien hay reconocimiento y hay una madurez religiosa en mucha gente. Nosotros trabajamos de la mano con muchas comunidades católicas, muchas comunidades evangélicas en el tema de alimentación de personas de escasos recursos, de alimentación de personas de calle. Ustedes pueden ver en los perfiles de Facebook como Krishna Guatemala, y ahí ustedes pueden ver, ahí están las distribuciones masivas de alimentos que se llevan semanalmente a cabo, ¿verdad? Y muchas de estas las hacemos en coordinación con la Iglesia ¿Sí evangélica. crees que es más abierto? Porque hay veces que parece un pecado decir que uno cree en Dios en esta sociedad tan... Pero esa es la generación de cristal que está confundida. Pues por eso te digo, ¿crees que sí, todavía estamos en un punto en el que es más abierto? No, mira, lo que pasa es de veo que se comienza a cerrar, no como en tiempos, por supuesto, como los que mencionabas, nunca una persecución ni política, ni policial, ni etcétera, etcétera, pero yo sí veo que esta generación nos está llevando incluso a querer hacernos renunciar a esos propios principios porque como ellos no creen en eso. Pues cada quien es dueño de su destino, amigo. Entonces, así como ellos exigen respeto para su diversidad sexual, como exigen respeto para su diversidad étnica, como exigen respeto para su pensamiento político, pues es obvio que lo que se pide se da. Entonces deben de respetar la decisión particular de cada uno de los seres humanos de creer o no creer, ¿verdad? El derecho de una persona termina cuando afecta al de otro. Mientras yo no quiera imponer mi pensamiento a otra persona, no tienen por qué discriminarme ni atacarme, sino que más bien respetar. Mira, en los Estados Unidos se dan muchas controversias ahorita de que sí se lee la Biblia, no se lee la Biblia. Mire, yo siento de que son batallas que no vienen a construir, ¿verdad? Pero que sí tienen un principio, que es el principio de la imposición. Porque ¿a cuenta de qué vamos a leer la Biblia y no el Corán? ¿A cuenta de qué vamos a leer el Corán y no el Bhagavad Gita? El Estado debe ser laico. Laico en su totalidad. O sea, dar una educación formativa, pero no discriminativa. Donde no se hable ni bien ni mal. La educación y formación religiosa es una decisión personal en la cual intervienen los padres. Porque si su merced es católico o cristiano, básicamente es porque usted de chiquito lo llevaron a la iglesia o lo llevaron al culto y así creció. Pero eso es una cosa que ya uno tiene que ir buscando y donde se siente más cómodo. En lo personal, yo nací en un hogar católico, me siento practicante, voy a misa, me siento muy cómodo, escucho la palabra de los curas, me siento muy cómodo, voy a una iglesia evangélica, me siento súper cómodo porque yo lo veo de una manera integral, lo veo como todo aquello que me ayuda a acercarme a Dios. Ahora, yo le pregunto a usted y le pregunto a ustedes, amigos televidentes, que si es que llegaron a este momento de la charla,
porque no han de tener nada que hacer para estar viéndome a mí aquí. La verdad. Está interesante, la verdad. Está muy Le voy a interesante. decir, por ejemplo, yo me llamo Richard en inglés, pero mi nombre en español es Ricardo. Entonces, si yo, un simple mortal, tengo dos nombres, uno en inglés y uno en español, ¿por qué Dios se tiene que llamar en solamente una lengua? ¿No? O sea, ¿será que Dios hizo al hombre y bueno, solo este pueblo es el elegido y los chinitos y los mayas y todos se van al infierno? No, hombre. Dios quiere a todos sus hijos que se acerquen para que sean buenos. No es cuestión de quién tiene el mejor rito o el mejor líder, o es que yo sigo a este pastor y este pastor es el que está cerca de Dios y tiene las llaves del cielo. No, hombre, las llaves del cielo están en el corazón de cada uno. ¿Qué tanta sinceridad, qué tanta bondad, qué tanta honestidad tienes? ¿Ah? Eso es lo que va a determinar qué tan cerca de Dios estemos. Me parece... Pregunte, bastante yo le veo una interesante. listita de preguntas ahí que le estaba a ver. Pregunte directo, ya no voy a hablar tanto. No, Rapidito. no, no. Básicamente hemos ido contestando todas. Es que una da para que se conteste la otra. La última es cómo va el movimiento acá. Está creciendo, está... Ay, Dios mío. Mire, la pandemia nos vino a hacer un tremendo problema porque la gente ya no quiere congregarse. Mire, lo que más aprecia la gente en la vida es su libertad, hermano. Y entonces eso de ya tienen la excusa perfecta. Es la pandemia, hermano. Esto ya no llega. ¿Ah? Entonces, obviamente, la situación del virus del COVID-19 ha afectado la congregación, pero a partir de unos 4 meses para acá hemos retomado las actividades, aunque no paramos en la pandemia, no paramos. Y ahí están las páginas de Facebook, busquen en Facebook Krishna Guatemala y naveguen para que ustedes vean. En tiempos de pandemia, la cola de gente daba la vuelta. Allá en el Centro Cultural Brinda, que es donde estamos nosotros, estamos dando alimentos a las personas. Porque qué bonito hablar de religión, pero no poner los principios en acción. Y todos los jueves damos alimentos en el Parque Central a personas habitantes de calle, trabajadores informales. Entonces, sí, ha afectado mucho, cuesta la congregación, las nuevas generaciones están siendo muy apáticas al tema de la búsqueda espiritual. El tema de los dispositivos distrae mucho a los partidos, pero ahí está, la formación sigue llegando, la gente llega a practicar yoga, hatha yoga, y se quedan por una otra cosa. Ahorita vamos a tener un encuentro en San Marcos de la Laguna, un encuentro de mujeres, y así poco a poco se va construyendo, se van construyendo puentes entre el corazón de las personas y sus sueños espirituales. Básicamente, si yo quisiera dejarle algo a los que llegaron hasta este punto del podcast, es que trabajemos con decisión por crear un mundo mejor, y que un mundo mejor no se va a lograr si nosotros lo fundamentamos en el odio. Nos han enseñado a odiar, nos han enseñado a rechazar, que los de mi equipo son mejores que el otro, que los de mi religión son mejores que la otra, que los del otro lado son malos y los míos son buenos, que los morenos son de esta manera, que los canchitos son de esta manera, que los gringos son de... Nos enseñan a odiar. Tenemos que romper la cultura del odio y aprender a ser incluyentes, respetando la diversidad, unión en diversidad, y sobre todo entender que básicamente izquierda, derecha, blancos, negros, canches, morenos, buscamos en el fondo una vida mejor para todos. Así que, como dijo la Constitución, caminemos hacia el bien común con un corazón limpio y puro en sus deseos. En este mundo cabemos todos y cabemos para estar bien. Si solo hay algunos que sí que deberían de salirse. No. En este mundo cabemos todos, tienes razón, todos. Y ya te voy a decir una cosa interesante. La gente se hace bolas porque quiere. La gente, imagínate, los del Barça se pelean con el Real Madrid, pero los jugadores del Barça salen se van a churrasquito juntos, caminan juntos y todo. El de comunicaciones se pasa al de municipal.
se juntan a echar las cervezas en algún lado y los hinchas y los seguidores ahí matándose. No, hombre, si esto es un negocio, es una distracción, es una forma de alejarte de una realidad. ¿Sabe qué es tenaz? Que mientras nos ocupamos de las cosas que no tienen una trascendencia real, los niños siguen muriendo de hambre. No hay vacunas. No sabemos cuál es el tema de las conspiraciones internacionales. No sabemos nada. Nos tienen distraídos. Y eso no construye, sino que más bien destruye. Que si ganó ahorita la Eurocopa, que si eliminaron a ¿quién fue? A Inglaterra, no, a Alemania, que si le eliminaron a Alemania. Señores, hay una mortalidad. La gente se preocupa, es que se están muriendo no sé cuántos por COVID. Señores, ¿saben qué les debe preocupar a los guatemaltecos? ¿Qué les debe indignar? Los que se mueren diario de hambre, que seamos número 1 de desnutrición, que seamos número 1 en el analfabetismo. Eso nos debería indignar. Que si este es de otra religión, que si este es de otra religión, que si este es del Barça, que si este es del Real Madrid. No, hombre. Más problemas reales y menos distracciones. Perfecto. Nos vemos, pues. Se han tocado esos temas aquí y qué bueno que venga gente y lo haga con... Porque a veces la gente dice, pero el oso sigue con la misma cantaleta, pero no, yo creo que aquí hay pensamientos similares, sobre todo en el tema que nos están distrayendo, que cualquier cosa es símbolo de debate, de pelea, cualquier cosa menos lo importante. Menos lo importante aquí, yo estoy de acuerdo completamente, dos cosas muy concretas, la nutrición, la educación. Y bueno, justamente sí, cabal, se habló, por ejemplo, del tema de la Eurocopa, que es buenísima, que yo sí me doy mis 2 horas el domingo para ver el Portugal, el Francia, pero que con un ojo ahí y luego con el otro viendo que no querían sesionar para el tema de las vacunas, que urgen, que son necesarias. ¿Estás a favor o en contra de las vacunas? No, yo pienso que eso es una decisión personal. Pero, digamos, ¿crees que el Estado debiese garantizar por lo menos la opción? No, que el Estado debe garantizar la opción, pero debe ser inteligente, hermano. ¿Cómo es posible que usted vaya a Estados Unidos y puede vacunarse en una Walgreens, en un JCPenney, donde usted quiera? Aquí no, acumulación de vacunas. Hay mala negociación porque tenemos un sistema burocrático que está colapsado por personas sin principios éticos, de mala entraña. Entonces, el Estado debería garantizar la vacunación, ya que cada quien si se quiere vacunar o no, ese es su problema. Claro. Pues, es un principio de respeto a la libertad, ¿no? Vos no me vas a obligar a mí a vacunarme. No podés obligarme a vacunarme. Nada impuesto. Nada impuesto. Todo es por convicción, entonces, no sugerido. por imposición. Entonces, te sugerimos vacunarte. No te quedes morirte con gusto. Pues aquí, en las palabras de Richard Shaw. Shaw. Mejor explicado no se puede. Muchas gracias a la gente que va hasta acá, de verdad. No, si eso sí llegaron, son los campeones. Nunca antes un programa en el que hubiera estado tan callado, pero de verdad, nunca antes un programa en el que haya encontrado mucha similitud de pensamiento es real, independientemente del tema que se trató, que es bastante ajeno al que hemos trabajado en la historia de este podcast, pero muy interesante. Gracias por la enseñanza y por, qué bueno. por el tiempo. A ustedes, patojos.